Hola, ¿qué tal? Acá nuevamente desde el programa La Voz del Contador. Como siempre, para nosotros es un gusto traer temas actuales que se requieren entender, comprender para nuestra mejor labor en contabilidad. Pues hoy vamos a hablar precisamente sobre la factura electrónica y los cambios que se hicieron en este abril 2026 y vienen a implementarse, a iniciar este noviembre 26. Para este programa hemos invitado, ¿quién mejor que al subdirector de factura electrónica del Ministerio de Hacienda, el señor Maynor Arias? Maynor es abogado y también administrador de empresas. Don Maynor, muchísimas gracias por acompañarnos, por haber aceptado esta invitación que para nosotros es muy importante. No, más bien a ustedes las gracias. Como siempre, es un placer estar en estos espacios tan importantes y relevantes para los contribuyentes puedan hacer las cosas de la mejor manera posible, y como siempre es un honor para la Dirección General de Tributación estar presente en todo este tipo de espacios. No, pues nuevamente muchísimas gracias. Y bien, sin más preámbulo, vamos a hablar un poquito, Maynor, precisamente sobre esos cambios que ya salieron publicados en abril y que empiezan a regir a partir de noviembre. Tal vez usted nos cuenta un poquito sobre las principales modificaciones. Claro, vamos a ver. En todo este tiempo de factura electrónica, como sabemos, se encuentra desde el 2018, podemos decir ya de carácter casi que obligatorio a los contribuyentes, y hemos venido poco a poco haciendo mejoras en todo lo que es la estructura de comprobantes electrónicos. El Ministerio de Hacienda está trabajando ahorita en un proyecto sumamente importante y relevante que es TribuCR. Dentro de todos estos proyectos vienen nuevas cosas, nuevas funciones para los contribuyentes y para el Ministerio de Hacienda, y dentro de esto tenemos la parte del prellenado. Entonces hemos estado poco a poco preparando la estructura de comprobantes electrónicos para poder llegar a este prellenado de una mejor manera. Entonces para esto hemos creado unos nuevos códigos que se deben de utilizar propiamente en la nota de crédito. Entonces tenemos nuevos códigos, los cuales el propio contribuyente le va a indicar al Ministerio de Hacienda esa nota de crédito a dónde va a ir a causar un efecto. Si el efecto lo causa propiamente en la factura a la cual le está modificando el efecto contable, o si el efecto contable es a partir de la generación de la nota de crédito. Entonces para esto hemos creado una serie de códigos nuevos que son muy importantes que lo sepan, que deben de utilizarlos por cuanto el Ministerio de Hacienda va a utilizar estos códigos, como les digo, para lo que es el prellenado, para saber dónde es que el contribuyente tenía que hacer un efecto contable dentro de la contabilidad como tal. Entonces tenemos códigos importantes, por ejemplo, tenemos códigos que son homólogos entre ellos, como por ejemplo el código 2 y el código 14, que los dos se refieren a corrige monto, solo que uno es corrige monto nada más, que es el código 2, y el código 14, que es corrige monto por error material. Entonces, perdón que le interrumpa, porque es que precisamente ese ha sido siempre el tema las personas preguntan. Nosotros como contadores, cuando decimos error material, pensamos siempre como en la auditoría, en aquellos elementos que me pueden decir a mí, ¿es relevante o no relevante para mis estados financieros, un auditor fiscal, un auditor financiero, y etcétera? Tal vez entonces, así tal cual usted lo está diciendo, como son homólogos de Tin Marín de Dopingüe, no señor, hay que saber para qué voy a utilizar entonces o el código 02, que es corrige monto en ese ejemplo que estás dando, claro, o el código 14, que es corrige monto por error material. No están, y eso sí es importante que entendamos, no están de adorno. Maynor nos va a explicar cuál es precisamente, claro, esa diferencia. Ok, en esta parte de corrige monto, por ejemplo, si yo utilizo corrige monto nada más, que es así como se llama, código 2, corrige monto, lo que yo le estoy indicando al ministerio es que el error material lo estoy corrigiendo en el mismo mes, podemos decir, en el cual yo cometí ese error. Entonces le estoy diciendo al Ministerio de Hacienda, no se preocupe, usted aplica la nota de crédito en la fecha de emisión de esa nota de crédito. Ese es el error. El día hoy, normal. 11 de junio. Correcto, yo me equivoqué hoy en junio y corrijo hoy en junio, inclusive corrijo el 31 de junio también. Entonces, en ese momento, yo le estoy diciendo al Ministerio de Hacienda, yo me equivoqué y la nota de crédito tiene que aplicarse en este mismo mes. Okay. Pero cuando yo utilizo corrige monto por error material, que es el 14. Es el 14, correcto, el código 14. ¿Qué le estoy indicando yo al Ministerio de Hacienda? Yo lo que le estoy indicando al Ministerio de Hacienda es
que yo voy a corregir o voy a generar una nota de crédito y que además esa nota de crédito, el efecto contable va a ser en el periodo del documento de referencia. O sea, cuando yo tengo que corregir propiamente la factura de un periodo anterior. Por ejemplo, ya hoy es 1 de julio, me di cuenta el 1 de julio, yo no puedo decir voy a anularla con corrige o voy a corregir el monto con corrige monto. ¿Por qué? Porque le estaría diciendo al Ministerio de Hacienda que tengo que aplicar esa nota de crédito en julio, por ejemplo, que puede ser, dependiendo del tipo de error, ¿verdad? Ajá. Que yo utilice el código corrige monto hoy, en el mes de julio, y no tenga que ir a causar un efecto contable en junio. Pero si yo tengo que ir a hacer un efecto contable en julio, ahí es donde yo tengo que utilizar corrige monto por error material. Porque yo ahí le voy a indicar al Ministerio de Hacienda que esa nota de crédito como tal, que yo la hice en julio, va a ir a hacer un efecto contable en junio. Entonces hay que tener cuidado y por eso hay que utilizarlos. Y así como está corrige monto, está anula facturas y sustituye facturas también. Sí, porque precisamente ahí es donde digamos que me queda la duda y principalmente porque bueno, Maynor y yo ya hemos tenido otras ocasiones donde hemos precisamente hablado de este tema, conversado de este tema. Y precisamente es el hecho de esto del efecto contable, ¿verdad? Correcto. Que hay que tratar de entenderlo bien. Y voy a decirlo así, Maynor, y vamos a ir discutiendo eso, como incluso lo hemos ya visto antes de esta grabación. El tema es este. Yo tengo hoy una nota de crédito, hoy 11 de junio, de una factura de marzo 2026. Entonces, en ese caso, yo hago esta nota de crédito de una factura de marzo, el efecto contable, posiblemente vamos a decir los ejemplos prácticos, es una nota de crédito por devolución de mercancía, o el tema de lote de fechas, ¿verdad? Y demás, que ya están próximas a vencer, que eso es muy usual, o una devolución por una venta en consignación, que es también muy usual. Entonces, en ese ejemplo, yo hago esta nota de crédito hoy 11 de junio sobre una factura de marzo 2026. Yo hago esta nota de crédito y cuando esa nota de crédito yo la voy a declarar. ¿La voy a declarar en este mes de mismo junio o voy a tener que ir a rectificar la declaración de marzo 2026? Ok, por ejemplo, si estamos hablando de productos en consignación, ahí porque también, por eso es que todo obligado tributario debe tener la asesoría de un profesional. ¿Por qué? Porque el profesional es el que le va a indicar al contribuyente cuál es el código que debería de utilizar de acuerdo a la situación específica en la que esté en ese momento. Porque se supondría que la norma dice que cuando te causa un error en la facturación debe ser corregido de forma inmediata. Entonces se supondría que debería haber un control sobre la facturación, sobre lo que estoy haciendo, sobre las aceptaciones por parte de la Dirección General de Tributación. Pero este tipo de notas, por ejemplo, por una consignación, cuando yo hice la venta fue perfecta. En ese momento era la cantidad de producto, era el IVA correcto, todo estaba correcto. ¿Qué es lo que pasa? Que llega la fecha de vencimiento de la consignación y no lo vendí. Entonces, la nota de crédito, yo ahí voy a decir corrige monto, normal. ¿Por qué? Porque de ahí es donde va a empezar a hacer efecto esa factura. Esa no nota de crédito, que usar perdón. Esa 14. No, la nota 14 no. ¿Cuándo usaría yo la nota 14? Por ejemplo, para que les quede más claro. Cuando hice una factura, digamos en junio, hoy hice una factura, era por 100,000 colones y le puse 100 millones de colones. Resulta que no me di cuenta, porque no estoy revisando mi facturación. Vayamos más allá, llega agosto. Me doy cuenta en agosto. ¿Qué yo debo de hacer ahí? Ahí sí tengo que hacer una factura que dice corrige monto por error material. ¿Por qué? Porque Hacienda va a tener que usted en junio tenía que haber pagado impuestos sobre 100 millones. Y usted no pagó impuestos sobre 100 millones, usted pagó impuestos sobre 100,000 colones. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que decirle a Hacienda? No, Hacienda, mira, hasta ahora lamentablemente me di cuenta por un error, ahorita en agosto, pero voy a sustituir esa factura o la voy a modificar para que ustedes sepan que esa factura por 100 millones estaba mala, eran 100,000 colones. Entonces, para que ustedes sepan que en ese mes está mala esa factura. Entonces, ahí es donde yo le voy a utilizar corrige monto por error material. Entonces, yo guío al Ministerio de Hacienda a decirle, Hacienda, sí, me equivoqué. Jay, eran 100 millones
eran 100,000 colones y la hice por 100 millones, pero ya Hacienda tiene esa factura. Ok, ya, pero tengo que ir a rectificar la declaración. Va a depender. ¿Por qué? Se supondría que todo el mundo debería hacer su contabilidad con las facturas. Entonces yo voy, reviso facturas y ahí de una vez voy chequeando que todo esté bien. Se supone. Pero supongamos en este hecho, para que el ejemplo quede bonito, supongamos que no hicieron la contabilidad con las facturas. Entonces no se dieron cuenta y sí tributaron por la plata que tenía que ser, por los 100,000 colones. Entonces yo ahí no voy a rectificar. Correcto. ¿Por qué no voy a rectificar? Porque ¿qué voy a rectificar si todo está bien? Lo único que tengo que decirle al Ministerio de Hacienda es: Hacienda, esa factura está mala. Porque en los procesos o cruces que hagamos el Ministerio de Hacienda, lo que nosotros tenemos versus lo que usted nos está reportando en la declaración no va a calzar. Entonces, usted es el responsable de decirle a Hacienda: Hacienda, me equivoqué. Y por eso le estoy poniendo por error material, para que ustedes sepan que esta nota de crédito va a aplicar al documento de referencia directamente. La fecha del documento de referencia. Correcto, la fecha del documento de referencia. Estoy diciendo a Hacienda: esta factura la voy a sustituir, o perdón, le voy a disminuir el monto de la factura. Entonces ya Hacienda sabe qué fue lo que usted hizo. Y que corresponde a hacer. Correcto, en un eventual cruce de información, ¿qué va a hacer Hacienda? Va a hacer un neteo, va a agarrar las facturas que usted emitió versus las notas de crédito que usted hizo y va a decir: ah, mira, esto comparado con la declaración sí me calzó. Sí está funcionando. Pero ¿qué pasa si yo, en ese caso de que la factura era por 100,000 colones y la hice por 100 millones, utilizo corrige monto nada más? Yo le estaría diciendo al Ministerio de Hacienda que esa nota de crédito va a causar un efecto a partir de la fecha de emisión de la nota de crédito, a partir de ese mes. ¿Qué pasa entonces con esta factura que usted emitió aquí? Le está diciendo al Ministerio de Hacienda que estaba correcto, que te iba a tener que pagar por 100 millones de impuestos. Entonces, esa es la lógica que tienen estos impuestos, estos códigos, que es para ayudar tanto al contribuyente como al Ministerio de Hacienda, llamémoslo así, a tener una comunicación virtual, que no tenga que ir un contribuyente al Ministerio de Hacienda y decir: y vieras que cometí un error, hice una factura por 100 millones siendo 100,000 colones. No, usted con la nota de crédito, usando los códigos adecuados, le está diciendo al Ministerio de Hacienda qué fue lo que usted hizo. Ok, eso es muy importante porque precisamente todo lo que se ha comentado, o sea, yo utilizo 14, 15, 16, que son los códigos precisamente de corrige monto por error material, sustituye comprobante electrónico por error material o sustituye comprobante electrónico, me faltó, anula documento de referencia por error material. Mínimo común denominador es el error material. Ahí tiene, anula, corrige o sustituye. Que yo tenía, si yo utilizaba eso, yo sí tenía que ir a rectificar, pero no necesariamente, porque si yo analizo la transacción, como lo estamos diciendo, una nota de crédito por consignación que fue de hace 2 meses, entonces no utilizaría ninguno de esos códigos, utilizaría precisamente ya sea el 01 o el 02, que son anula o corrige, ¿verdad? Bueno, anula no en este caso, en realidad es corregir monto porque es de las notas de crédito. ¿Y por qué así, doña Silvia? Porque vamos a ver, tenemos que tener claro que cuando yo hice esa consignación, la venta era perfecta en ese momento. Entonces, yo no tengo que ir a sustituir nada en ese momento. ¿Okay? Que por un tema de contrato, una vez que el tiempo de venta cerró, no pude vender los productos, entonces la situación nace de ahí en adelante. Por eso tengo que usar los códigos adecuados para yo poder informar a Hacienda cómo es lo que yo estoy haciendo o cuál es mi giro comercial en ese momento. Sí, y sí me gustaría agregar el hecho que también, inclusive, la venta en consignación tiene un código separado. O sea, tiene un código diferente a una venta normal, ¿verdad? Dentro de la misma factura electrónica, si mal no me equivoco, estoy bien, ¿verdad? O sea, las ventas en consignación. Sí, hay unos códigos ahí. Es que eso es otro de los temas, ¿verdad? Nosotros tenemos, que no es muy divertido como ir a leer el libro de Harry Potter o el de verdad, El Señor de los Anillos, pero este anexo y estructura que trae la factura electrónica consigo es una codificación, como usted bien lo dijo al inicio, que se está tratando de ir mejorando. Es correcto. Para asignarle a cada casilla de la declaración códigos asociados. Me imagino un tipo de logaritmo, para entenderlo yo más sencillo, ¿verdad? Y eso es lo que se está haciendo. Entonces, esto nos lleva a decir también que debemos de analizar los tipos de códigos. No es por defecto que vamos a usar códigos, es de acuerdo con cada uno de los conceptos que tienen o definiciones. Correcto. Vamos a ver. La factura electrónica es un lenguaje
¿Y a qué me refiero? Es un lenguaje porque es lo que el emisor de esa factura quiere comunicarle al Ministerio de Hacienda. No lo veamos, la factura no tenemos que verla, o la factura electrónica no tenemos que verla nada más como lo que yo vendí y yo compré. No, yo, si reviso bien el documento de anexos y estructuras, hay una serie de códigos donde yo comunico al Ministerio de Hacienda mucha información, donde yo le digo, por ejemplo, al Ministerio de Hacienda si lo que yo estoy vendiendo inclusive es hasta un activo, si lo que yo estoy comprando es para un activo. Todo ese tipo de cosas es importante que todos los profesionales que asesoran a contribuyentes con calma, con un cafecito, así como usted le dice, con un cafecito en la mano, se sienten a leer este documento de anexos y estructuras. Se sienten y vean que no son códigos nada más al azar, no es un número nada más, sino que es algo que yo le estoy comunicando al Ministerio de Hacienda y que tengo que utilizar. Inclusive nos pasa mucho, por ejemplo, los contribuyentes que piensan que eliminar una factura y volverla a hacer es simplemente eso. No, hay una comunicación, hay un procedimiento para yo comunicarle al Ministerio de Hacienda dentro de esa factura que no solamente la anulé y que la que estoy anulando es la tal, sino que además le estoy comunicando al Ministerio de Hacienda que la factura nueva que yo estoy haciendo está sustituyendo una factura que yo ya generé, porque por X motivo la generé mal, pero el hecho generador sí se dio en ese día o en esa fecha. Entonces yo le tengo que comunicar al Ministerio de Hacienda, por eso están los sustituye comprobante. Entonces está sustituye comprobante por error material, que es lo mismo, le estoy diciendo al Ministerio de Hacienda, yo voy a hacer una factura, el mismo ejemplo, los 100,000 colones. La persona no quiere utilizar corrige monto, porque se le dificulta ya usar corrige monto, sino que lo que quiere es anularla y volverla a hacer. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Entonces, la anulada por error material, y a la hora de sustituirla, tiene que decirle al Ministerio de Hacienda, porque hay un error en el monto, pero el hecho generador sí se dio. Entonces, yo tengo que indicarle al Ministerio de Hacienda, por medio de estos códigos, Hacienda, mira, esta nueva factura que yo estoy haciendo, me voy a la parte de referencia, y es donde voy a tener la conversación con Hacienda, y le voy a decir, esta factura va a sustituir a la factura tal, que para eso son las claves de los comprobantes electrónicos, va a sustituir a esta factura que fue emitida en esta fecha. Y además, ¿por qué? Porque me equivoqué en el monto. Entonces, cuando el Ministerio de Hacienda realice los cruces o haga las revisiones, va a leer eso que usted quiere comunicarle a Hacienda en el comprobante. Ya no es simplemente para facturar. No, yo le comunico por medio del comprobante electrónico una serie de información adicional al Ministerio de Hacienda. ¿Cómo lo hago? Por medio de todos estos códigos. Por eso es que es muy importante tener estos códigos. Claro, inclusive yo me he topado casos en contribuyentes que no poseen en su estructura como tal el nodo de referencia y no saben ni siquiera que existe. Yo les decía, pero es que el nodo de referencia es muy importante. Claro. El nodo de referencia, inclusive, no solamente para fines tributarios. Si usted quiere comunicar algo, tenemos otros nodos, como el nodo otros, por ejemplo, el cual usted puede comunicarle a su receptor información en la factura. Entonces, es importante conocer toda esta estructura, analizar todos esos códigos, porque realmente todos tienen un fin. No están hechos o no están puestos ahí nada más como para que, ya, qué bonitos, puros códigos. No, es para que comuniquen tanto al Ministerio de Hacienda como inclusive a sus propios receptores algo. Entonces acá lo más importante es considerar, ese profesional somos nosotros. Ese profesional que le va a decir a su patrono o le va a decir a su cliente al que usted asesora qué es lo que hay que utilizar. Ya no es lo que conocemos de hace muchos años, que nada más era el que llenaba factura, claro, o recibía y nada. No. Toda esta codificación, señores, va a aterrizar ¿en dónde? En el prellenado de factura, ¿Y en las de declaraciones y en las fiscalizaciones. Entonces, ahí precisamente el utilizar esos códigos nuevos que ya que van a empezar ahora en noviembre, y usted me corrige si me equivoco, que inclusive ya se pueden estar utilizando si ya el contribuyente ya lo tiene. Y eso me lleva a también decir lo siguiente, Maynor, y son cosas que en la práctica ocurre. A mí me ha pasado que voy y estoy haciendo un diagnóstico fiscal, pregunto por el tema de la facturación, de las facturas de compra, y le dicen a uno, no, es que yo no tengo acceso para hacer una factura de compra electrónica. Claro. Ya eso es una falla del sistema que usted haya contratado. Fuera uno que usted desarrolló, fuera uno que tiene un enlace, o fuera uno que usted contrató exactamente de fuera.
Maynor, sobre eso te cuento desde la parte de nosotros, de la operativa, ¿verdad? Que muchas veces nos dicen, no, es que hay que desarrollarlo. Vamos a ver, los comprobantes electrónicos los tipos de comprobantes electrónicos ya están establecidos en el reglamento de comprobante electrónico y en la estructura. Tal vez hablarnos un poquito de eso para poderles decir a ellos que eso está incorrecto, ¿verdad? Que ese es un tema importantísimo. Ok, vamos a ver. Se supone que el contribuyente debe conocer su giro comercial. No obstante, muchas veces lo conocen mal los profesionales que los asesoran. Entonces, ahí es donde nace la importancia de conocer muy bien esta materia, de comprobantes electrónicos. ¿Por qué? Porque si yo asesoro a mi cliente y le digo, no, está bien que no tenga etiquete electrónico, por ejemplo. Entonces, yo como profesional tengo que estar muy seguro y conocer muy bien la diferencia entre una factura y un tiquete. Porque si yo le estoy diciendo a mi cliente que no compre la parte de generar tiquetes electrónicos porque le va a salir más caro, por ejemplo. Pero yo tengo que saber que no solo por eso es que no lo va a comprar. No lo va a comprar y es porque mi cliente, por ejemplo, es un distribuidor que no le vende al consumidor final. Entonces, ahí yo estoy seguro y le digo a mi cliente, no, mira, no importa, usted no ocupa la parte del tiquete electrónico porque usted no vende al consumidor final. Eso sí, tenga pendiente que en el momento que le vas a vender al consumidor final, vas a ocupar ese tipo de comprobante. Pero entonces ahí yo lo voy guiando al contribuyente. El problema que tenemos es cuando los asesores no conocen la materia y llegan y le dicen no ocupa tiquete electrónico porque creen que la factura y el tiquete es lo mismo. Entonces le dicen, no ocupa tiquete, generemos solamente facturas. Y resulta que le vende tanto al consumidor final como a contribuyentes como tal. Entonces ahí es donde hay que tener mucho cuidado y nos pasa muchísimo también en los códigos CABIS, que los usan indiscriminadamente. Nosotros ahora estamos haciendo cruces para revisar todo este tipo de información y nos hemos encontrado barbaridades en el emisor y el receptor. En el uso de los códigos CABIS, barbaridades, cosas que uno dice, usan un código para una cosa y ponen otra cosa totalmente distinta. Todo eso a largo plazo el contribuyente se va a poder ver en un problema, en un eventual control tributario. ¿Por qué? Porque ya, por ejemplo, yo no puedo usar un código CABIS indiscriminadamente, porque yo, si soy abogado, por ejemplo, o soy contador, no voy a usar un código de venta de cuero. ¿Por qué? Porque más bien estoy diciendo al Ministerio de Hacienda que tengo una actividad secundaria que ni tan siquiera la estoy declarando. Porque el Ministerio de Hacienda, allá vamos a llegar a hacer esa relación entre actividades económicas versus códigos CABIS. Entonces, vea la importancia de conocer cada punto de la factura electrónica. Lo que nosotros también siempre hemos dicho aquí en Conta, conozca a su cliente. No, y es lo que nosotros realmente también estamos aplicando, conozca a su cliente. ¿Y quién es nuestro cliente? ¿Quién es nuestro cliente? El contribuyente. ¿Cómo lo estamos conociendo? Con su facturación. Por eso le digo, la facturación en este momento le dice al Ministerio de Hacienda muchísimos datos. Así que si dan los datos erróneos. Cosas importantes, por ejemplo, la clave. La clave se establece, por ejemplo, hemos visto personas que utilizan sistemas descentralizados y utilizan, por ejemplo, que emiten facturas electrónicas solo en un establecimiento. Cuando uno se va a la clave, porque hay un lugar donde pone que 001 es la casa, la casa matriz o la principal, y de ahí en adelante en el 002 son las sucursales. Pero hay personas que ni tan siquiera se leyeron eso a la hora de generar esa clave. Entonces lo están haciendo totalmente mal y hemos estado mandando correos a la gente. Mira, hemos notado que usted tiene una clave y tiene inscrito ante el Ministerio de Hacienda varias sucursales. ¿Nos puede informar qué es lo que está sucediendo? Entonces, todo ese tipo de información nosotros la recibimos desde factura electrónica. Si ustedes se dan cuenta. Ahí entonces, ¿qué es lo importante? Que el contribuyente nos informe la realidad, que nos informe las cosas como tienen que ser. Y a través de un profesional. Y de un código que es con la información que ustedes van a ver. Es correcto. Señores, eso es súper importante. Ustedes que están siendo los contadores y asesorando, tomemos en cuenta esto porque eso es definitivamente súper relevante. Hay otro tema, bueno, digamos que de los cambios más importantes que vamos a entrar en noviembre están esos, ¿verdad? Es que con notas de crédito pues, es como el más fuerte, ¿verdad? Correcto. Pero sí hay que leerse los otros códigos porque es que, si mal no me equivoco, era nota 9 y nota 10, ¿verdad? Que son como los... Correcto. El más relevante, por ejemplo, es ahorita el de la nota 9, que es el que estamos hablando, que es el que le va a indicar al Ministerio de Hacienda dónde voy a ir a aplicar esa nota de crédito, si en el periodo en que la está emitiendo
o en un periodo posterior. Y tenemos unos cambios que son 2 códigos en la nota 10, los cuales, mamila, que nos hacían falta incluir. Porque si yo ocupaba siempre, por ejemplo, los códigos de la nota 10, lo que establece cuando es factura electrónica, cuando es tiquete electrónico, nos hacía falta agregar 2 códigos, que era el código de factura electrónica de exportación y el recibo electrónico de pago. Entonces ya los agregamos para que el contribuyente pueda utilizarlos porque nos pasaba que habían contribuyentes que nos decían, pero es que ¿cómo hago? Estoy utilizando, es para una factura electrónica de exportación, pero nada más dice factura. Entonces usaba ese sin ningún problema, pero ya lo abrimos para que pueda utilizar ahora, cuando es una factura electrónica de exportación, el código que nos diga a nosotros que es a una factura electrónica de exportación. Ahora sí ya está específico. Es correcto. Realmente el cambio más importante y minor que yo creo que ha generado algún tipo de bulla es ese, las notas de crédito, y precisamente eso de error material. Pero sí, entonces descartamos el hecho de que no es que o sea, si yo utilizo esos 3 códigos que todos hablan sobre error material, sí me está obligando a ir a hacer una rectificación de una declaración, pero según el tipo de transacción que se trate. Si no, utilizaría mejor el código 01, que es anula documento de referencia nada más. No, vamos a ver. Y corrige monto, ¿no? Sí. Si yo uso error material, ajá, tengo que como profesional analizar si tengo que ir a hacer la rectificativa o no. Okay. Porque, por ejemplo, el caso que pusimos ahorita, que eran 100 millones, eran 100,000 colones, yo la hice por 100 millones, pero la declaración la presenté bien. Entonces no tengo que rectificar, aunque ponga error material. Sí, porque ahí nada más lo que le estoy informando es Hacienda, porque Hacienda va a encontrar esa discrepancia entre la facturación versus la declaración. Entonces, ¿por qué tengo que hacer la nota de crédito con error material? Para indicarle al Ministerio de Hacienda que estoy corrigiendo esa discrepancia, que no existe. Para informar. Correcto, para informarle al Ministerio de Hacienda. Ahora sí, yo como profesional es el que tengo que decir contablemente qué debo de hacer. Tributé por 100 millones. No creo. Entonces, no creo. ¿Tengo que ir a rectificar en ese caso? Bueno, salvo que sea una compra, ¿verdad? Y que se haya pasado el crédito, que puede pasar. Bueno, creo que ha pasado. Imagínense que se ha aplicado un crédito por 100 millones de colores, sí, claro. Exacto, por supuesto que tiene que ir a... Correcto, son cositas que entonces yo voy como profesional, voy a valorar. Hay que analizar. Porque en este caso, que la declaración la presentó bien, yo no tengo que rectificar, porque ¿qué voy a rectificar si resulta que lo que hay es una discrepancia entre mis respaldos contables versus lo que yo presenté ante el Ministerio de Hacienda? No, excelente. Eso es súper importante, veámoslo todo desde esa perspectiva. Y bueno, hablemos también un poquito de nosotros aquí en Minor, recibimos consultas, aquí hay una comisión que es de consulta técnica. Siempre se están recibiendo precisamente preguntas. Hay muchas que tenemos en relación ahorita pendientes, pero tienen como más que ver con el IVA y no vamos a entrar tal vez a eso, pero sí vamos a entrar a algunas, por ejemplo, de las que tenemos. Bueno, una de las preguntas siempre es ¿cuál es la diferencia entre etiqueta y factura? Que es precisamente lo que usted estaba diciendo, claro. ¿Verdad? Que el etiquete, claro, diseñado para... Es una diferencia sumamente importante, conocerla y entenderla. ¿Por qué? Porque como hemos hablado, son comprobantes totalmente distintos, para fines totalmente distintos, y ante el Ministerio de Hacienda, hasta para el control, se ven totalmente distintos. Porque una cosa es una factura, la cual va dirigida a un receptor que también es contribuyente, y otra cosa es un tiquete electrónico, el cual va dirigido a alguien que es un consumidor final, que no la requiere ni para gastos, ni para créditos, para nada. Simplemente es el respaldo contable, y yo como emisor, importante tener presente que yo como emisor tengo la obligación de emitir un comprobante electrónico por cualquier venta que haga. Y acordémonos que esto está estipulado en el artículo 85 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, y tiene una sanción de cierre de negocio que está estipulada en el artículo 86. Entonces hay que tener cuidado. Y esa es la importancia de conocer todos estos tipos de facturas. La diferencia, simple, factura cuando mi receptor también es contribuyente y la ocupa para gastos o para créditos. Tiquete electrónico, cuando mi receptor no es contribuyente y es un consumidor final. Eso me lleva a la siguiente pregunta, y es precisamente el tema de que si es obligado que usted incluya dentro de la factura, cuando es factura, la actividad económica del receptor, que eso de hecho es una lectura así expresa de esa codificación. Cuéntenos usted qué es exactamente. ¿Es obligado o no es obligado esa actividad del receptor? No es obligatoria, es opcional. Okay. Es opcional. No obstante, se supondría que toda persona que pida una factura debería tener un código de actividad económica por lo que estamos hablando, que es un tipo de comprobante para alguien que es contribuyente. Pero
si son la transacción entre dos contribuyentes y el receptor no se acuerda con la actividad económica o no quiere darla, no hay ningún problema, es opcional y cuando llega el proceso de validación, el Ministerio de Hacienda la va a aceptar sin ningún problema. Que ahí, Maynor, es donde tenemos ya en la práctica una situación que no se está dando así tal cual usted le está diciendo, porque hay muchos negocios que vienen desde su proveedor de factura que eso lo pusieron obligado. Lo pusieron como un dato obligatorio. Si usted necesita factura electrónica, deme su actividad económica. Si no, qué pena, no le puedo sacar. Así le dicen a uno, claro, en el negocio. Entonces, ¿qué es importante advertir? Si bien es cierto, no es obligatorio, que Maynor nos lo está confirmando, lo cierto del caso es que ya es un tema interno de ese proveedor suyo, que dice, si usted no me da la actividad económica, simplemente no le puedo facturar, tengo que sacar tiquete electrónico, pero fue por algo implementado, porque implementaron ellos. A nivel interno, correcto. Y vieras que a nosotros, o a mí, aquí en título personal, sí me parece bien ese tipo de controles. A mí también, yo de hecho estoy de acuerdo porque con nosotros eso. Más bien insistimos a los contribuyentes de que hagan todo tipo de control que a ellos les ayude a no cometer errores. Por ejemplo, hay contribuyentes que no tienen los controles en el tipo de cambio. Entonces se equivocan en el tipo de moneda y como no tienen ningún control que le diga, cambió de moneda, no es colón, tiene que ser, no sé, tiene que ser a un monto superior a 400, por ejemplo. Por lo menos para que le den una alerta al emisor y decirle, no, como mayor a 400, si es colones. Me equivoqué en la moneda, corríjalo. Este cambio que ellos implementaron de forma obligatoria me parece correcto porque ellos tienen la obligación de utilizar y de cumplir la norma. Y la norma establece. Es correcto. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ellos? Garantizando el uso adecuado de la factura y el tiquete electrónico. Que aquí también, por supuesto, tengo que conocer. Ya si yo lo quiero hacer obligatorio, tengo que conocer para poder decirle a mi cliente, para que no se me enoje. ¿Por qué? Porque muchas veces esto sucede cuando yo pido una factura electrónica, soy consumidor final y yo la requiero, por ejemplo, para un tema de garantía. Entonces, yo creo, porque tengo en la cabeza los tiquetes de resolución 97 del 1997. El sistema computarizado. Esos son los que yo tengo en la cabeza. Entonces, yo creo que para mí un tiquete electrónico no me va a servir como garantía. No. La factura, el comprobante electrónico es otra cosa. Y tan es así que la estructura de una factura y un tiquete electrónico es la misma. La diferencia son ciertos campos. Por ejemplo, que en la etiqueta el receptor no es obligatorio poner los datos porque es para el consumidor final. Pero para fines de garantía tienen exactamente la misma validez. ¿Qué es la diferencia? Que ahora yo le voy a decir a mi emisor, sí, emítame un tiquete electrónico, pero con mis datos. ¿Por qué? Porque yo lo ocupo para garantía. Pasa cualquier situación, entonces yo ocupo que esté identificado quién fue el que compró esto. Exacto. Entonces, esa es la única diferencia. Entonces, tienen que conocer esos temas para que puedan explicarle a sus clientes, no, mira, no te preocupes, un tiquete electrónico te funciona exactamente igual que una factura. Y sí, precisamente así como usted lo está diciendo, Maynor, ese siempre es como el tema de que es tiquete, ¿no? El tiquete electrónico y la factura son iguales, nada más. Lo mismo, el tiquete es diseñado para un consumidor final que no ocupa la factura para absolutamente ni gasto ni crédito y para el contribuyente la factura. Ese, súper bien. Hay otra que ahora precisamente estabas tocando, que es el tipo de cambio, ¿verdad? Si se emitiera un tipo de cambio diferente al de venta del Banco Central en la emisión de ese documento, ¿Hacienda me rechazaría esa factura? No. Vamos a ver, acordémonos que el Ministerio de Hacienda aplica controles tanto para dejar entrar ese comprobante como a posterior. Por eso le digo que hay una obligación, no desaparece la obligación del contribuyente de cumplir con la norma como tal. Ya hay una norma que establece cuál es el tipo de cambio. Ahora sí, es el contribuyente el que debe de cumplir esa norma. Si no cumple la norma, usted pone un tipo de cambio diferente, perfecto, la envía al Ministerio de Hacienda, sí, el Ministerio de Hacienda le va a aceptar esa factura. Pero no quiere decir que posteriormente usted no se va a exponer a procesos de control. Entonces es mejor hacer las cosas bien para no exponerme a procesos de control simplemente porque me equivoqué. Sí, porque de hecho esa siempre es como la pregunta, es que yo la mandé la factura y Hacienda me aceptó. El tema es, Hacienda lo que revisa, o el sistema de Hacienda revisa la estructura técnica, nombre del campo, que se llene, que no se nos llene, que si es obligado, que si no es obligado. Correcto.
Eso es lo que revisa Hacienda, el sistema de Hacienda, ¿cierto, Maynor? Sí. No revisa el contenido de la factura. Nosotros revisamos exactamente eso que usted está diciendo, en la estructura y el llenado de la estructura. Pero acordémonos que la factura tiene que ser devuelta al emisor casi que en tiempo real, y así es como lo hemos estado haciendo. ¿Para qué? Para no entorpecer el giro comercial. No es que el cliente se va a esperar ahí 20 minutos a que le llegue la validación de parte de Hacienda. En milisegundos se le está devolviendo esa factura. Actualmente el Ministerio de Hacienda, le puedo decir que puede tener por ahí de unas 300 validaciones. Más o menos unas 300 validaciones. No obstante, no podemos poner absolutamente todas las validaciones. ¿Por qué? Porque eso entorpecería este proceso ágil y eficiente de poder devolver la factura. Entonces, hay situaciones en las cuales ya la norma lo establece y es obligación del contribuyente velar y cumplir con esa norma. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Que en factura electrónica no desaparece esa obligación del contribuyente. Inclusive nos hemos topado casos de contribuyentes que ni tan siquiera tienen los respaldos contables, ni tan siquiera tienen las facturas. No, es una obligación del contribuyente tenerlo. Y la norma establece cuáles son las sanciones si usted no tiene sus respaldos contables al día. Entonces todo eso tiene que seguirse cumpliendo y cumpliéndose a cabalidad, como dicen. Y recordar que la factura electrónica no es solo el PDF que se ven bonito, ¿verdad? Inclusive, la factura electrónica no es el PDF. El PDF es una representación gráfica que para fines tributarios no tiene validez. El PDF es de uso exclusivo entre el emisor y el receptor. ¿Para qué? Para que el receptor sepa qué fue lo que le facturó el emisor. Tan es así que eso no viaja al Ministerio de Hacienda. Lo que yo envío al Ministerio de Hacienda son los XML. Y eso es lo que el Ministerio de Hacienda en una eventual fiscalización o procesos de control le va a pedir. Los XML, no los PDF. Los PDF, inclusive, la misma norma dice que los PDF no tienen ninguna validez tributaria. Entonces tienen que tener cuidado con todo ese tipo de situaciones. Y esa es la importancia de conocer bien la norma para poder asesorar de forma adecuada a un contribuyente. Eso precisamente esa era una de las preguntas, que si en una auditoría tributaria yo ya digo que Hacienda ya tiene la información, porque eso es muy común escuchar. Sí. No, pero ¿para qué? Ya Hacienda ya tiene la información, ya no la necesito. No, señores. Código de Normas y Procedimientos Tributarios, entonces. No, inclusive también el reglamento de comprobantes electrónicos dice que el envío al Ministerio de Hacienda no menoscaba la potestad que tiene el Ministerio de Hacienda para pedir los comprobantes. Y no solamente eso, es cierto, el Ministerio de Hacienda tiene los comprobantes y la idea de esto es conozca a su cliente. Nosotros antes de ir donde ustedes, a donde un contribuyente y decirle, no, mira, hemos detectado eso en su factura, o mira, vimos un salto que usted mandó a la 10 y brincó hasta a la 20, por ejemplo. Usted es el que tiene que decirle a Hacienda, no, mira, Hacienda, me equivoqué y algo pasó y no lo envié. Aquí están mis respaldos, pero vea, sí los emití, por ejemplo. Pero usted tiene que tener todos esos respaldos, porque ¿qué pasa si usted dice, no, Hacienda tiene los respaldos, yo no respaldo nada? Y después Hacienda llega con de usted con facturas por 30 millones de colones emitidos por usted, y usted no tiene respaldo de nada para revisar si eso es cierto, si no es cierto, y además de la obligación que ya usted tiene de respaldar. Y es que, Maynor, vieras que al principio pasaba mucho que se peleaba el cliente con el proveedor de factura. Sí. Y me peleo y todo estaba en el sistema del proveedor con el que me peleé y ya no tengo nada. Y así le decían a uno, ¿verdad? Bueno, estos temas, señores, es importante que los recordemos, claro, porque el comprobante sigue siendo mi responsabilidad. No sí, y es donde nosotros le decíamos, nos pasaba mucho en Hacienda, era donde nosotros decíamos al contribuyente, revise su contrato. Cuando se hizo el contrato con su proveedor, ustedes tuvieron que haber tomado en cuenta quién iba a almacenar esos comprobantes. No simplemente era, no, ya contraté y yo asumo que era lo que estaba pasando, que el contribuyente asumía que yo contrataba el sistema de facturación y el proveedor me estaba almacenando los comprobantes. Y cuando llegaba donde el proveedor decía, no, eso es otro servicio que yo vendo. Pero yo no sabía, pero ese era otro servicio, yo ya no los tengo. Yo para eso se los enviaba a usted, por ejemplo. Sí, no. Entonces hay que tener cuidado cuando yo contrato un sistema, entender la materia tributaria y saber qué ocupo yo, quién lo tiene respaldado, porque por ejemplo, si contractualmente yo ya contraté el servicio de almacenamiento, mi proveedor se enoja, usted me devuelve mis comprobantes, es responsabilidad, aquí está contractualmente, es un proceso civil, por ejemplo, si usted me perdió mis comprobantes, pero yo puedo defenderme, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo no hice nada? Sí, yo asumí. Entonces, y ese hay que tener mucho cuidado con esas cosas. En conta no existe el asumir, hay que comprobar, eso es
eso es así matemático. Es correcto. Hay una pregunta que siempre aparece por ahí con el tema de las facturas de compra electrónica. Específicamente, ¿debe emitirse factura electrónica de compra por comisiones bancarias bajo la versión 4.4? Y así inclusive, si yo debo emitir una factura de compra por el señor que contraté para que chapeara ahí el jardincito de la empresa y demás, y que como él no es contribuyente, que si yo debo emitir ese yo siento que eso es ¿cómo es que se llama? Leyendas urbanas. Entonces tal vez ahí es importante hablar sobre la factura de compra electrónica que a veces existe como nublado. Sí, por ahí. porque aquí tenemos que, por eso es la importancia de lo que hemos estado hablando de leer la norma y conocer la norma. Tenemos que saber en qué momento yo voy a utilizar una factura electrónica de compra o cuáles son aquellos momentos en los que el Ministerio de Hacienda me permite utilizar una factura electrónica de compra. Y aquí tenemos, por ejemplo, cuándo me dice el Ministerio de Hacienda que yo puedo usar una factura electrónica. Cuando yo le compro a alguien que se encuentra en un régimen especial, como por ejemplo el régimen de tributación simplificado o el régimen agropecuario. Entonces, bienes usados también, ¿verdad? Creo que es el otro. Ese es otro. Por eso digo, son varias opciones. Okay. Entonces, esa es una. Entonces, ahí yo sí puedo generar una factura electrónica de compra. Perfecto. La otra es cuando voy a hacer la inversión del sujeto pasivo que establece la ley del IVA. Ahí también el Ministerio de Hacienda dice, puedo utilizar la factura electrónica de compra. O cuando estoy en un régimen especial y compro un artículo que esté en la lista del régimen de bienes usados, y que la persona no sea contribuyente y no me puede emitir ningún comprobante. En esos casos yo puedo usar una factura electrónica de compra, no cuando a mí se me ocurra. No en ese caso que usted me puso, muy importante, no es que yo voy a contratar a alguien para que le corte el césped a la empresa y simplemente le pido factura, me dice que no. Yo hago una factura electrónica de compra. No, porque es una responsabilidad del dueño de la empresa cumplir con la norma y cumplir con la ley. ¿Y qué es eso? Tener un comprobante que respalde el gasto que él hizo. Entonces él tiene la obligación de decirle a la persona que corta el césped, mira, ocupo que estés inscrito. ¿Qué es que vaya a revise a ver si puede estar en el simplificado, por ejemplo? Entonces no hay problema, yo le hago la factura, pero porque usted está inscrito. Entonces el Ministerio de Hacienda me permite hacerle a usted una factura, pero no es que le permita hacer facturas a todo mundo, no, es a cierta gente que ya está inscrito ante Hacienda. No, eso es importante porque vieras que, Maynor, existe mucho de eso. De hecho, voy a aclarar algo importantísimo y creo que lo habíamos conversado el otro día, ¿verdad? Ante una pregunta de que, ¿y si yo soy un contribuyente y le compro un vehículo a una persona, a mi hermana, que no es contribuyente ni nada? Yo, Silvia Castro, que doy servicios profesionales, nada más, y le compré ese activo que es, ¿verdad?, mi hermana, ¿yo puedo hacer una factura de compra electrónica por ese vehículo usado? Y la respuesta es no. ¿Y por qué no? Porque tendríamos que irnos a bienes usados para ver qué considera el Ministerio de Hacienda para poder estar en el régimen de bienes usados. Porque resulta que el régimen de bienes usados no es simplemente cualquier cosa usada, sino ya el Ministerio de Hacienda establece qué es el régimen de bienes usados. Entonces ya ahí establece que es para herramientas, para línea blanca, para antigüedades, herramienta, línea blanca, antigüedades. Y antigüedades son 3, creo que por ahí anda. Sí, entonces son como 3 partidas arancelarias. Correcto, dentro de ya hay entonces una línea de qué se considera un bien usado. Entonces yo compro un vehículo, ¿tengo que hacer la factura electrónica de compra? No. Ahí lo que va a respaldar es un bien inscribible, ahí lo que va a respaldar es la escritura de compra de ese vehículo. Exacto. Eso es que estas cositas que te digo son muy usuales que se den dentro de esto, ¿verdad? Y bueno, dentro de esto también, ¿verdad? Hay una pregunta siempre típica que se da. Con la venta de bienes, de productos agropecuarios que están tasados al 1%, ya es un tema más relacionado al IVA, pero la pregunta que le hacen a uno siempre es, bueno, ok, yo sé que si yo vendo un producto agropecuario, vamos a llamarle una pala, o una de esos alambres de púas que están ahí, y yo le vendo a cualquier persona, yo no le puedo vender al 1%. La norma, la del IVA, y bueno, y esto respaldado con el reglamento que existe entre el MAC y Hacienda, ¿verdad? Dice que la persona a la que está comprando tiene que estar inscrita como productor en el MAC, vigente, activo. Correcto. Y que tiene que tener una actividad relacionada con la parte agropecuaria. Entonces las personas siempre dicen, bueno, pero yo estoy tranquila, porque si yo le facturé a Silvia Castro, que es de servicios profesionales, que no tiene nada que ver con productos agropecuarios, le voy a vender la pala al 1%, ¿verdad? Hacienda
revisa eso y me rechaza la factura si yo le vendí a Silvia Castro. Sí, esa es una muy buena pregunta. Inclusive ahí te faltó uno de los puntos y era que ese producto que yo estoy vendiendo se encuentra en esa lista de insumos agropecuarios. Lo más importante. Ahora sí, ¿qué sucede si yo le vendo a Silvia, que no cumple ninguno de los requisitos que usted acaba de indicar, la pala al 1%? Yo, emisor, me voy a ver en problemas ante el Ministerio de Hacienda. Y no es que el Ministerio de Hacienda, y aquí hay un punto importantísimo, que me gusta que lo haya tocado por lo siguiente. Nadie, pero absolutamente nadie, pone atención, bueno, nadie, no puedo decir que nadie. Casi nadie pone atención al proceso de validación que hace el Ministerio de Hacienda. Resulta que para este punto de insumos agropecuarios, el Ministerio de Hacienda va a aceptar la factura. Pero en el proceso de validación, en el mensaje que le devuelve, le va a devolver un mensaje al emisor. Y le va a decir al emisor, usted está facturando productos que se encuentran en la lista de insumos agropecuarios. Acuerde mantener los respaldos de dicha exoneración. Vea que ya el ministerio, en cada factura me la aceptó, que haga, pero me hace una advertencia. Le hace una advertencia en cada factura y en cada línea. Si usted facturó 20 líneas, 20 advertencias van a venir. Entonces ahí es importante porque el emisor es el responsable cuando hace o cuando otorga una exoneración. Porque eso es una exoneración, ¿verdad? Al final. Tener esos respaldos. Entonces, ¿qué es lo que él tiene que hacer? Pedirle a la persona que le está otorgando la exoneración, permítame el certificado que va a costar que usted está inscrito en el MAC. No lo tiene, no puedo dárselo entonces. Porque yo puedo ser agricultor y puedo cumplir casi con todo, pero si no estoy inscrito en el MAC, no se lo puedo dar. Qué pena, no. Entonces, esa es la importancia, que es lo que hemos estado hablando, que indirectamente hay una comunicación entre el Ministerio de Hacienda y tanto el emisor como el receptor. ¿A dónde se va esa comunicación? En los códigos que hemos estado hablando ya muy ampliamente y también en las respuestas que Hacienda le devuelve. Okay, no, entonces, inclusive hay gente que se le rechaza la factura y dice, es que me la rechazaron y no sé por qué. Ahí está la respuesta, hay un mensaje. Cuando se va hay un mensaje que dice, contribuyente se le rechaza y dice por qué. Es que ese es el tema, tal vez muchas veces ese documento da pereza leerlo, porque esa sábana de información es bastante cansada, pero creo que los mensajes, señores, yo ayer que daba una clase precisamente hablaba de esto de factura electrónica, yo decía, vamos a ver, ahora con el IA y todo esto, existen muchos robotcitos que se pueden hacer, o sea, jale todos los mensajes, veamos que en un reporte, qué son los mensajes que jalaron los mensajes de Hacienda, revisemos, y ese tema de la responsabilidad. Entonces, en conclusión con esta, a ustedes le van a aceptar la factura, pero qué pena, pero ustedes les están advirtiendo, y como dice uno el dicho, ¿verdad? En guerra avisada no muere soldado, dicen, ¿verdad? Y en una fiscalización nos puede, pues, no ir tan bien. Y Maynor, como ya para poder por lo menos ir terminando, hay una precisamente sobre el tema de, aquí se me perdió, vamos a ver, el documento también, el Exonet. Vamos a ver, bandidos de bandidos existen en esta. Sí, claro. Eso puede existir. ¿Qué pasa si yo emito una factura, alguien me dio un Exonet, un documento de exoneración alterado y por el número o es de otra persona? Hacienda sí en ese momento, el sistema sí me rechaza esa factura, el Exonet sí. Las exoneraciones, ahí y esa es la importancia y la relevancia que el emisor sepa usar los códigos. ¿Por qué? Porque hay exoneraciones emitidas por ley, por ejemplo, que no se pueden revisar en el momento que ingresa el comprobante. Se revisan a posteriori. ¿Por qué? Porque es dado por una ley, entonces nosotros después se debe verificar si realmente el receptor cumplía con esa ley. Pero cuando estamos hablando de exoneraciones emitidas, para la redundancia, por Exonet, lo que llamamos los AL, si yo utilizo la estructura de forma correcta, el Ministerio de Hacienda lo está apoyando a usted a que usted a que esa exoneración, si usted la aplica, esté correcta. ¿Por qué? Porque si yo pongo que el código de exoneración es una exoneración emitido por la Dirección General de Hacienda, automáticamente usted le está diciendo a Hacienda, Hacienda, revíseme que esa exoneración no esté vencida, no que esa exoneración, ese número de exoneración exista y una serie de información que el sistema va a revisar dentro de estas casi 300 validaciones, ayudar a usted a no cometer errores.
Pero si usted no toma el tema de la facturación en serio, más que todo en estos procesos de que ya hay un beneficio fiscal y simplemente lo factura así como usted quiere, usted mismo se puede ver expuesto a problemas que el Ministerio de Hacienda le hubiese evitado en estos procesos de control del comprobante si usted lo hubiera utilizado de forma correcta, los códigos que tenían que ser. No, y eso es muy usual, ¿sabes? Porque sí pasa. Uno Sí, en la claro, práctica, uno claro. se da cuenta de situaciones de estas. Son lamentables porque, de hecho, el otro día me tocó en la Universidad de Costa Rica que di una charla, la señora, allá en Guapiles, la señora me decía, es que usan mi nombre para las facturas. Entonces, pero ella decía que era que llegaban y usaban su nombre para las compras. Claro, yo no sabía hasta que después ella me dice, no, es que yo tengo una exoneración a mi nombre. Entonces estaban usando el nombre de ella como que ella es la que iba a comprar con su exoneración. No sé cómo se dieron cuenta, pero estos astutos, ¿verdad? Son así. Claro. Y entonces le decía yo, ¿pero cómo? Usted me dice, sí, resulta que aquí, que allá en ese lado de Guapiles, dice que había un lugar que usaban su exoneración. O sea, usted es el que llega, entonces para que usted no pagara el IVA, usa el de la señora. Que ese tipo de cosas son precisamente al final las que le tocan a uno como emisor validar. Porque Claro. de lo contrario, a quien le cobran ese IVA no va a ser a la señora, Así es. va a ser al que emitió esa factura. No, y ahí es importantísimo que la señora ponga la denuncia. Yo se ante lo el dije Ministerio de una Hacienda vez, porque estaban ahí para entre el poder público. nosotros revisar qué es lo que está sucediendo efectivamente, porque inclusive pueden estar, acordémonos que existen exoneraciones subjetivas y exoneraciones objetivas. Puede ser que estén aplicando exoneraciones objetivas y ya inclusive cuando la señora vaya y compre ya no puede comprar porque ya otro agarró la exoneración de ella. Imagínense, por eso, bueno, ese punto es súper importante. Por eso te decía, y eso de las exoneraciones es muy importante que se sepa. Y hay apartados específicos para las exoneraciones. Bueno, para todo, es que todos los códigos. Pero bueno, Maynor, yo creo que ya se nos pasó un poquito, como siempre, ¿verdad? Usted y yo conversamos, no el tiempo que es, ¿verdad? Pero muchísimas gracias, Maynor, de verdad, porque de verdad es importante que nosotros como contadores, que somos los asesores, ya sea del patrón donde estamos trabajando o de nuestros clientes inclusive, sepamos llevar ese tipo de cambios y de las implicaciones de no utilizar un código BIN. ¿Qué recomiendo en este momento? Yo como asesora, vámonos a leer otra vez las estructuras, el reglamento. Por eso dar clases es bonito, a mí me encanta esa parte, porque uno está repase y repase y repase. Pero más allá de esto es repasar todos los códigos, porque ahora Hacienda sí va con el prellenado, que es algo que ha sido como el objetivo, ¿verdad? Siempre fue el objetivo de la factura electrónica. Y no, Maynor, de verdad, en nombre del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, en nombre de todos los que estamos acá, somos como más o menos como 20,000 y resto de personas, ojalá todos lo puedan ver y puedan seguir este tipo de transmisiones para poder asesorar de una forma correcta a estas personas. Muchísimas gracias a todos ustedes por seguirnos, por estar aquí con nosotros en La Voz del Contador. Síganos siempre y aquí vamos a traer temas interesantes y necesarios para nuestra labor. No, igual, vamos, para nosotros siempre ha sido un placer participar en este tipo de eventos por lo mismo, porque sabemos a quiénes le llegan ustedes. Y para nosotros es importantísimo que estas personas se encuentren actualizados, sepan lo que están haciendo, no tanto para que nada más lo sepan, sino para que lo transmitan. Sí, y no solamente transmitir, sino que ellos eviten problemas. O sea, si yo conozco lo que estoy haciendo, me puedo evitar muchos problemas con un cliente por una mala asesoría. Sí, no, totalmente. Pero bueno, no, muchísimas, de verdad, muchísimas gracias. Con mucho gusto, quedamos a la orden. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa, La Voz del Contador. Por favor, continúe con este seguimiento de temas que son relevantes y que siempre vamos a traer acá para usted. Muchas gracias.